Noticieros Televisa se une a la campaña para contrarrestar los efectos del cambio climático rumbo a la cumbre de las Naciones Unidas a realizarse a finales de mes en Glasgow, en Escocia. Daniel de Iturbide con esta sección especial. Esto es una realidad. Cada año el territorio del Reino Unido se reduce. El proceso de erosión costera es inevitable. Imagínense, si hace 2 siglos Gran Bretaña perdía entre 2 y 3 centímetros al año de sus acantilados, en estos últimos pierde hasta 30. Vea la historia. Por más de 2 siglos, estas cabañas de los guardacostas en el pequeño poblado de Cuckmere-Haven, en el condado inglés de East Sussex, se encuentran en la cima de los famosos acantilados blancos. Esta impresionante escena de belleza natural, el Canal de la Mancha y los acantilados de tiza de Birling Gap y las Siete Hermanas, atrae a más de 350,000 turistas al año y aparece en innumerables pinturas. Una de las vistas costeras más queridas y famosas de Gran Bretaña está en peligro. La erosión de estos acantilados de tiza es un proceso natural que lleva miles de años, pero el cambio climático y el aumento del nivel del mar tienen un efecto directo sobre la rapidez de esta inestabilidad costera. Para Lucy Matter, el cambio climático no es un concepto teórico. La casa de Lucy, que pertenece a su familia por más de 100 años, podría ser destruida por el mar. It was built in around 1815, so it's a very old historic building. But my great-grandfather was the last Coast Guard officer who was stationed here. The house is part of our family tree. It's like the root of our family tree. That's why it's so special. A pesar de la construcción de un malecón por los soldados británicos y canadienses durante la Segunda Guerra Mundial, ahora la casa de Lucy y otros 3 edificios históricos están siendo socavados lentamente por las olas del mar y las tormentas cada vez más frecuentes. Fotografías y mapas antiguos muestran que hace 100 años estas cabañas estaban al menos 30 metros más lejos del mar de lo que están ahora. Las autoridades locales han abandonado la idea de que pueden salvar estos edificios y aconsejaron a Lucy y sus vecinos a mudarse. This is several years worth of damage. What we're looking at is the remains of some defences that were put in by the Environment Agency, probably in the early 90s, I'd say, but as part of the shoreline management plan for this area, they are allowing their defences to disintegrate. So as you can see, the groins, the breakwaters, they're all collapsing. So that now means that every tide takes a bit more away. Desde los acantilados de The Seven Sisters y Birling Gap en el condado de East Sussex al sur de Inglaterra, Vitas Rudavicius, Aritio Gómez, camarógrafo, Noticieros Televisa. Diplomática mexicana, secretaria ejecutiva del Marco de las Naciones Unidas, nada más y nada menos que para el cambio climático desde el 2016. Es Patricia Espinosa, quien en su escritorio desde Alemania tiene la evaluación de las acciones y de las inacciones de todos los países del mundo para combatir este problema, que es la mayor alerta para el mundo según la ONU. Embajadora, gracias por este contacto, gracias por esta entrevista y gracias por acceder a formar parte de esta campaña que tenemos en contra del cambio climático y para concientizar sobre todo a la gente sobre este problema que tal vez probablemente sea el más grave para toda la humanidad en este momento y desde luego a futuro. Definitivamente es el más grave, Daniel. Es el más grave, es una amenaza existencial a la especie humana sobre el planeta. Realmente cuando hablamos de cambio climático creemos que estamos hablando de, simplemente de la temperatura de la atmósfera, pero realmente el fondo estamos hablando de la vida en el planeta. Así es que sí, en efecto, es el más grave. Pues ya que usted lo pone en estas palabras, la pregunta siguiente sería, sin afán de alarmar ni mucho menos, ¿está en riesgo a corto o mediano o largo plazo la vida en el planeta, o por lo menos la vida en el planeta como la conocemos hasta ahora?
Definitivamente, y en efecto, como usted dice, sin ánimo de alarmar, pero sí de que generar conciencia de que se trata de lograr mantener las condiciones mínimas necesarias para una vida pues como nosotros la hemos conocido. Ya las consecuencias actuales del cambio climático ya nos han llevado a una pérdida importante de biodiversidad y eso va a continuar sucediendo. Entonces, las metas que se establecieron en el Acuerdo de París, en realidad lo que intentan es evitar las consecuencias más devastadoras del cambio climático. Hace algunos días, hace algunas semanas, escuchábamos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, embajador, en la inauguración de la Asamblea General de esta, precisamente, con una frase que seguramente se quedará marcada para la historia, y es: el mundo está en un peligro como nunca antes lo ha estado, sí, a consecuencia de la pandemia, pero también del cambio climático, y vamos caminando por el sendero incorrecto. ¿Esa es la realidad, embajadora? ¿Estamos caminando por el sendero, por el camino incorrecto todos? Desgraciadamente sí, Daniel. Nosotros en el secretariado recibimos la información de los países sobre cuáles son sus planes para enfrentar el cambio climático. Y de acuerdo a los últimos cálculos y la última información que hemos recibido, la semana pasada publicamos un informe que claramente expresa que en lugar de ir hacia la reducción de emisiones, estamos yendo hacia un incremento del 16%. Eso es verdaderamente dramático. ¿Tiene un costo político importante para los tomadores de decisiones? ¿O por qué no cualquier presidente de cualquier nación, no importa el tamaño y no importa cuán o no poderosa sea, se faja los pantalones y dice: a partir de hoy empezamos a hacer estos cambios en este país que sean irreversibles, es decir, que mi sucesor no los pueda cambiar, que mi sucesor ya no pueda dar vuelta atrás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay como un estandarte en un país poderoso que diga: aquí nos vamos a fajar los pantalones y tenga las consecuencias sociales y económicas que tenga, lo vamos a hacer? Resulta incomprensible que ante la gravedad de la situación sigamos batallando con esto. Sí se trata en muchos sentidos de afectar intereses que son muy fuertes en muchos países. En este caso, hablando de la energía, pues todas las grandes industrias de hidrocarburos. Hablemos, por ejemplo, de la industria automotriz. Lo mismo, las grandes compañías de autos que ahora están ya yendo hacia los autos eléctricos, ese es un cambio que tendrían que haber hecho hace 15 años. De verdad, ya se sabía que estábamos avanzando en esta dirección incorrecta y no se hizo. Entonces, realmente sí estamos hablando de una realidad que exige un liderazgo que mire hacia el futuro, que verdaderamente esté claro en que la inacción es lo único que no nos debemos de permitir. Digamos que ahora usted, y para terminar, embajadora, es la encargada del tema del calentamiento global desde las Naciones Unidas. Así de complicada su chamba. Esto quiere decir, y si me permite ponerlo en un término bastante sencillo para la comprensión de la gente, es que sobre su escritorio están las acciones y las inacciones y todo lo que hacen todos los países del mundo. Pero usted sobre todo es mexicana. Cuando ve lo que está haciendo México, ¿qué dice? Híjole, vamos por buen, vamos por mal camino, estamos en la lista verde, estamos en la lista negra. México es un país que tiene un gran potencial en materia de energías renovables. Ojalá veamos también una claridad con respecto a incrementar las áreas naturales protegidas, porque son reservorios de carbono que son muy importantes para el país y para el mundo. La transición a electrificar los medios de transporte también es uno de las áreas de oportunidad. Si seguimos como hemos ido yendo hasta ahora como humanidad, y eso incluye también a nuestro querido México,
pues vamos en un camino equivocado. Pues yo le agradezco mucho estos minutos para Despierta, para Noticieros Televisa y para esta campaña que tenemos con miras precisamente a la COP26. Muchas gracias, embajador Espinosa. Gracias, Daniel.